Me parece que siempre que uno comienza este tipo de actividades que la vamos pensando, yo esta mañana escuchaba distintas presentaciones, distintas intervenciones que se fueron haciendo, luego pasé por alguna de las mesas que estaban trabajando y veo que ustedes están preocupados y ocupados por lo mismo que estamos preocupados también en la Argentina. Y esto no es casual, porque en el mundo estamos teniendo justamente un lugar importante, ¿no? Un lugar importante para poder pensar la enseñanza y darnos cuenta que la enseñanza es clave en una universidad y que hace a la calidad. Entonces, la calidad, como decimos en la Argentina, no baja del cielo. No solo es eficiencia y es eficacia, es pertinencia y es relevancia, y fundamentalmente es equidad en este contexto que ustedes hoy también van discutiendo en su territorio. Por eso elegí esta frase de Pablo Freire que dice: todos nosotros sabemos algo, y yo no dudo que todos los que estamos acá sabemos algo, o por ciencia o por práctica, pero sabemos algo. Todos somos ignorantes de algo. Esto me pareció como también importante. No sabemos todo, sabemos una parte. Pero lo más importante es que estemos dispuestos siempre a poder aprender, a poder proyectar, estar dispuestos a poder mejorar. Y fue así como me planteé una pregunta, ¿no? ¿La educación superior está cambiando? Y me parece que aquí hay algo que nos interpela todos los días, y si uno mira, diríamos que el contexto está cambiando. Hoy la forma de producir los distintos bienes, los distintos servicios, ha cambiado, es decir, los procesos económicos, políticos, culturales, sociales, nos van indicando que hay una nueva forma de producir servicios, de producir bienes, y esto viene a interpelar nuestras propias prácticas. Esta mañana hablábamos de la importancia que tiene hoy en nuestra vida las tecnologías de la información y la comunicación. Si hoy hay una conmoción en el mundo es las tecnologías, y las tecnologías vinieron para quedarse, no se van a ir. Así que nos tenemos que animar para empezar a utilizarlas. Utilizarlas con potencialidad educativa, ¿no? Por el espacio en el cual estamos compartiendo. Pero también miraba que ha cambiado mucho la forma de producir el conocimiento. Hoy se ve que la producción del conocimiento acompaña la producción de distintos bienes y de distintos servicios, y no se aprende desde la cúspide hacia abajo, sino que desde todos los estamentos estamos produciendo conocimiento. Y esto cambia una lógica interesante en la universidad. No solo se produce conocimiento en el laboratorio, sino que también en una experiencia práctica de responsabilidad social yo estoy produciendo conocimiento. Cuando doy clase hay producción de conocimiento, y el alumno a veces sabe más que nosotros, porque está en el territorio de la práctica y nosotros por ahí llegamos un poco como atrasado a ciertas cuestiones. Esto también viene a interpelar fuertemente nuestras prácticas cotidianas, ¿no? De la tarea de enseñar. Por otro lado, hay una fuerte conmoción en torno a nuestro rol. Hoy no se nos pide que solo demos clases, sino que investiguemos y hagamos extensión. Entonces también nuestro rol comienza a ser distinto, y por ahí también se nos pide no más trabajo en solitario, sino trabajo en equipo, y que las producciones sean institucionales. Solo anoté algunas, ¿no? Podríamos seguir hablando de muchas cosas más, pero esto un poco para situarnos en torno al tema de la enseñanza, y que la enseñanza pasa a ser una cuestión clave en lo educativo que nos viene a interpelar. Por eso, para iniciar, y en virtud de lo que escuché hoy, quiero que compartamos un fragmento de un pequeño video. ¿Me colocas el video? ¿Puede ser? De un pequeño video. Hacé escape y andate a la carpeta. Es el video de abajo de todo. No el que dice una clase, el otro. El de abajo, si no me equivoco. Sí, exactamente. Fíjate el volumen. Está con la traducción en castellano abajo, ¿no?
Meet Susan. Susan is a 23-year-old computer science student at the university. Today she has a semantics lecture which she is really excited about. Susan likes to get to the bottom of things, to reach understanding. She often reflects on possibilities, implications, applications, and consequences of what she's learning. Susan is characterized by a preference for deep learning. She spontaneously uses higher cognitive processes. Faced with a curriculum, she basically teaches herself. In fact, we almost cannot prevent her from learning. But she is not our concern today. Robert, on the other hand, is. Now, where is Robert? Ah, there he is. Robert is also a Homo sapiens, same age, also a student of computer science, and also has the semantics lecture today. However, Robert is a different type of student. His goal is not to achieve understanding. In fact, Robert doesn't really care about learning in itself. His goal at university is different. His goal is to get a piece of paper and a handshake from a portly man with gray hair, to pass exams, get a degree, and get a decent job. Robert is characterized by a preference for surface learning. He will only use higher cognitive processes if he really has to. He will cut any corner in achieving his goal with minimum effort. So I'm sure that you all see that the molecular structure of a finite automaton can easily be interpreted as a labeled transition system where the configuration is simply the states of the automaton. Let's have a look inside the auditorium to see how Susan and Robert are doing. Arrow position relation. Let's look a little closer. So, a Bayesian relation between two concurrent systems is a relation of the states satisfying the create two related states. If one system can perform an A action Now let's have a look at Robert. in such a way that the two systems end up What is the break? and we say the two systems are quite similar if and only if there exists a Bayesian relation between the two systems. I just give you one example. If you think of a program, Here you might think that Robert is the only one to blame, that he's the only one responsible for his mediocre gain from the teaching. But Robert just has a different goal than Susan. He's merely responding to a system. The statistics also carry an important message and suggest a different course of action. 20 or 30 years ago, there were mostly Susans at the universities. Nowadays, however, as student intake has increased dramatically, the Roberts now outnumber the Susans. This makes for a considerable problem which is important to tackle for any responsible modern society. But before we deal with it, Robert's learning that is, we need to take a look at the situation from a different perspective. Bueno, yo el video se lo dejo para que lo puedan ver después en profundidad, pero particularmente nos muestra las dos caras de una realidad. Seguro que yo acá tengo en esta aula todos Susanitas, no hay ningún Robert. Y me parece que lo interesante es poder pensar que hoy en nuestras universidades, en nuestras aulas, tenemos Susanitas, tenemos Robert, y algunos no tan Susanitas ni tan Robert, digamos que hay no los puntos extremos, sino nos vamos encontrando de alguna manera en este pensamiento como docente. Pero esta mañana también escuché algo importante que se dijo
en que uno tiene que desafiar cosas, ¿no? Y esto es lo que tenemos, estos son los alumnos que hoy nosotros tenemos, y también muchos van a llegar a ser profesores habiendo sido este tipo de alumnos. Y yo digo que muchas veces nosotros también fuimos un poco Robert y un poco Susanita. Esto me parece que también es importante verlo. Pero para acompañar un poquito y no quedarme solamente con lo audiovisual, creo que las historietas nos dicen cosas como esta, donde la señorita pregunta claramente qué es lo que no hayan entendido, que levanten la mano. Manolito levanta la mano y le contesta rápidamente Manolito diciendo que no ha entendido nada. Esto me parece que también es el reflejo de una práctica docente que a veces nosotros ponemos toda nuestra energía en dar clase, terminamos de preguntar, hoy nuestros alumnos a veces por respeto no nos contestan y nadie dice nada, y preocuparnos cuando un alumno no pregunta. Cuando en un aula uno pregunta, ¿todos entendieron? Termina una conferencia y nadie pregunta, cuidado porque no sé si se aprendió. Esto es interesante como docente irlo pensando. Pero por otro lado, ya entrando en estos tiempos y también tomando algunas cuestiones, estaban pescando allá por el Río de la Plata y dicen, cuando era chico y no sabía algo, le preguntaba a mi papá. Y el hijo le dice, ¿qué? ¿No había Google? Esto es algo importante, ¿no? Nosotros cuando damos clases creemos que enseñamos todo y hoy los chicos tienen acceso al conocimiento rápidamente a través de Don Google. Por eso es interesante utilizar la información, a que el alumno pueda ser crítico de la página web que está leyendo. Es decir, esto nos viene como a interpelar. Por otro lado, esta que dice, Periotti dice, tengo la netbook, el MP3, pendrive, iPad. Papá, ¿qué usaban ustedes en la escuela? Y el padre le contesta, la cabeza. Bueno, esto solamente es para comenzar a introducirnos en una temática que, como he visto esta mañana, no solo es compleja, sino que también es controvertida. Por lo tanto, algunas cosas que yo pueda decir ahora de la propia experiencia como docente universitario y de la propia práctica en formar en docencia a profesionales, puede rechinar, puede resonar a distinta manera. Qué importante es que nos interpele, que nos pueda ayudarnos a preguntarnos, a poder decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero tratando de construir fundamentalmente un discurso que sea argumentado. Por eso hay dos características que hoy uno ve en la enseñanza superior, que se enseña mucho, pero lo que se enseña no se recuerda. Se enseña, pero muchas veces los alumnos dicen que el conocimiento no se usa. Por otro lado, que lo que aprendemos, como vimos en el video, por ahí es superficial y no es tan profundo. Y muchas veces aprendemos rutinas. ¿Vieron cuando aprendemos los ejercicios? Como cuando nos enseñan a hacer abdominales. Las hacemos de tal manera que vamos de 10, 15, 20, luego nos aburrimos, cuando volvemos empezamos mal, pero no siempre cumplimos la técnica de la misma manera. En la escuela pasa esto, y David Perkin, que es un especialista en educación de la Universidad de Harvard, dice que el conocimiento que hoy circula es frágil. Esto para que lo pensemos, hago una pausa para pensar. Pero toma otra idea, que en la escuela también y en la universidad hay un pensamiento pobre, porque los estudiantes no pueden pensar con lo que saben, con lo que tienen. Y esto me lleva prácticamente a decirles a ustedes que todo conocimiento que no se usa es conocimiento muerto. Por lo tanto, es muy importante cuando uno da clase que pongamos todo el acento para que el conocimiento se pueda utilizar. Es decir, que yo le pueda dar una cuestión de lógica de uso a lo que estoy aprendiendo, y ya me voy a explayar en esta cuestión. Lo que yo les voy a compartir no sale solamente de mi cabeza, de la práctica, sino que tiene un referente que es David Perkin, que ahí lo ven en la foto. Él es un doctor en matemática de la Universidad de Harvard. Yo lo que he hecho fundamentalmente es poder aplicar la pedagogía de la comprensión en la práctica, pero al estilo latinoamericano, a la mirada sur-sur que tenemos, nuestra particularidad en esta perspectiva. Él tiene dos textos, y muchos más por supuesto, pero para que a mí han sido muy representativos.
Uno, La Escuela Inteligente, que en Chile ha circulado muchísimo este libro en el escenario de las escuelas en general, y el reciente libro El Aprendizaje Pleno, que es sobre donde yo particularmente voy a centrar mi presentación. Y en este sentido, y para dejar algunos desafíos, cosas que ya esta mañana pude escuchar, pude ver, y veo que se va a proyectar para la tarde en virtud de los titulares que he visto en el folleto, me parece que hay algunos desafíos importantes para cuando nosotros damos clase en la educación superior. No, la cantidad no significa calidad. Información clara y precisa, a veces en una frase, en un contexto determinado, para que luego el alumno pueda aprender. Si hay una crítica que tiene la educación superior hoy, es en darle a los alumnos para un semestre esta cantidad de fotocopias que ni nosotros las leímos. Esto es interesante, esos profesores que vamos acumulando, ¿no? Le vamos colocando apunte a los alumnos. Yo soy profesor de psicología evolutiva y del aprendizaje, y un día yo voy y le presento a mis alumnos, creyendo que soy el mejor profesor del mundo, llevo el apunte y la alumna de atrás levanta la mano y me dice, profesor, ¿la materia es anual o semestral? Entonces yo la miro, no, le digo semestral, como está en el plan de estudio. Discúlpeme, profesor, tenemos 6 materias. Si usted piensa que vamos por la cuarta, porque usted es el cuarto que nos presenta la materia, todos nos dieron ese volumen de material. ¿Usted cree que la podemos leer a ese material? Fíjense en qué interesante el alumno, ¿no? ¿Qué me llevó esto a mí? Yo trabajo con mis alumnos hoy guías de lectura, donde hay una lectura obligatoria, hay una lectura optativa, que el alumno tiene que elegir, y hay lecturas complementarias según temas de interés. Esto les puede ayudar a ustedes también a poder presentar la información de otra manera, y lo que le presentamos a nuestros alumnos tiene que ver con la vida, tiene que ver con la realidad, porque es cierto, si tiene 6 materias y el volumen de apuntes de esa naturaleza, en 6 meses el alumno lo que hace es tener pantallazos y dice, de esto Ferreira no habló, no lo leo. De esto hablo un poquito, está bien, ahí, vos estudias esta partecita, vos esta otra. Y así lo que tenemos son flash de la realidad, mucha superficialidad y poca profundidad. La otra, el otro principio o desafío, tiene que ver con la necesidad de una práctica activa y reflexiva. Si hay algo que todos sabemos los que estamos acá por la propia experiencia que tenemos, que se aprende, pero se aprende haciendo. Yo no aprendo la monografía teórica, la aprendo haciéndola. No aprendo a hacer un video teorizando sobre cómo hacer un video, hago el video. Entonces esta es una premisa importante para la universidad, y Perkin insiste mucho en dar vuelta a la dupla, comenzar a hacer con los alumnos en versión para principiante para llegar a una versión científica. Entonces me parece que aquí hay algo interesante en nuestras prácticas, que la teoría no tiene que siempre preceder la práctica, sino la práctica tiene que preceder la teoría, pero una versión principiante. ¿Qué significa? No le voy a pedir un prototipo acabado a mi alumno el primer día, sino lo voy a ir acompañando para que ese prototipo pueda dar a luz como corresponde. También esta mañana se habló la necesidad de una retroalimentación informativa, y esto tiene que ver con la evaluación. He visto que una de las experiencias que se va a aprender a compartir tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes. A mí me parece que aquí hay una lógica importante, no la suma de parciales, sino el proceso que el alumno va haciendo a partir de nuestras observaciones, nuestras correcciones, nuestras preguntas, para poder seguir pensando. Y también se habló esta mañana la motivación, que no es solo del sujeto que aprende, sino la motivación que uno como docente puede generar en nuestros estudiantes cuando uno enseña. Y esto seguro que en el estudio, por lo que pude ver que hizo la universidad, hay docentes que enseñan con pasión, que entran al aula e irradian en los alumnos la energía suficiente que da ganas de aprender. Y hay otros que realmente nos soportan, ¿no? Nos soportan en nuestras clases, los alumnos no ven la hora que termine la clase porque no logramos por ahí motivar. Y me involucro porque uno, según la temática, muchas veces motiva con mayor facilidad que otros. No somos perfectos, somos perfectibles. Y Perkin tiene mucho que ver con esto, porque muchas veces nosotros damos clase como nos formamos. Y nosotros sabemos
que de esa forma no aprendimos, pero parece ser que estamos con los ojos tapados y seguimos enseñando de la misma manera. Entonces me parece que ahí hay como algo para poder pensar nuestras prácticas. Y me parece que esta trilogía nos invita como a pensar esto que yo estoy conversando con ustedes hoy. Y yo digo que en la universidad se enseña mucho a conocer. Yo digo que todos conocemos un montón, pero no necesariamente comprendemos. Y para que me entiendan esto, y esto es bueno también, yo siempre en mis conferencias trato de hacer didáctica a medida que hablo, a medida que voy utilizando recursos y todo lo demás, voy a aplicar y contar una experiencia de vida de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi venía en Nueva Delhi corriendo en la estación de trenes. Como corría muy rápido, perdió una sandalia, siguió corriendo. Al subir al tren con su amigo, se saca la otra sandalia, la deja y logró subir al tren y con su amigo emprende el camino que él había trazado como tal. Cuando iban ya en el tren, el amigo le dice, ¿cómo te sacaste también la otra sandalia? Y él le contesta, y acá viene la diferencia entre conocer y comprender. Le contesta que se sacó la sandalia porque así quien la encontrara la iba a poder utilizar. Porque si no, él iba a tener una y el otro iba a tener uno y ninguno de los dos la iba a poder utilizar. Entonces, Mahatma Gandhi, más allá de la investidura que tiene y que representa como tal en lo espiritual, comprendió la situación. En cambio, el amigo solo conoció. De estas experiencias en la tarea educativa hay muchísimas. Siempre que den clase, utilicen ejemplos, metáforas, como esta u otra, según la situación, pero ayuda a los procesos de comprensión, que Perkin dice que son procesos de comprensión genuina. Entonces, lo que yo les vengo a comentar a ustedes es el uso del conocimiento. No es nomás hacer ejercicios de matemáticas, sino que el ejercicio esté asociado a un problema y que el problema esté asociado a la vida. Porque si no, no va a haber conexión de utilidad. Solamente hay conexión de repetir. Entonces, me parece que ahí hay una mirada interesante cuando uno va dando clase. ¿Y por qué digo esto? Porque también se habló en lo que esta mañana se estuvo conversando. Me parece que la universidad como tal tiene que enseñar aquello que no se aprende naturalmente por el solo hecho de vivir. Por eso cuando ustedes en el marco de la enseñanza de la universidad se plantean el desarrollo de los procesos superiores, tomándolo a Don Vygotsky en el tema de la mirada, cuando digo Don Vygotsky con mucho respeto y mucha altura por su teoría, me parece que es importante tener en cuenta que para eso está la universidad. La universidad no viene a enseñar aquello que cualquier sujeto aprende en el propio ejercicio de la propia vida o la propia profesión como uno pudo aprender. Por eso esta tarea me parece que es clave y, como dije en el inicio, no solo es compleja, sino que en las universidades de hoy es controvertida. Y acá reconozco que existen algunas enfermedades en la universidad. La primera, la elementitis, y la segunda, la cerquitis, compartiéndolo con la Escuela de Harvard de Investigación y también con la UBA, en el caso de Buenos Aires, y la Universidad Nacional de Córdoba. En ese sentido, me parece que uno habla de la elementitis porque parece ser que hay una tendencia a abordar las cosas de una manera atomizada, de manera gradual, aprendiendo primero los elementos para luego poder integrarlos. Es decir, primero aprendo historia, después geografía, después aprendo música, aprendo matemática, después la literatura, pero todo va por separado, se toca de a poquito. Y hoy el pensamiento es complejo y necesita, como esta mañana se dijo también, de la interdisciplina. Entonces, él dice, sufrimos de la elementitis, de dar estas cuestiones primero para que el alumno pueda, posteriormente, si Dios quiere, alguien le ayuda, las integra. La otra enfermedad tiene que ver con la cerquitis. Primero te doy la teoría y después, particularmente, viene lo práctico y lo aprendes a hacerlo. Acá hay un mito bastante interesante. Muchas veces los alumnos, como yo dije en el inicio, pueden aprender a hacer las cosas directamente desde el inicio, pero en una versión principiante.
Yo acá le quiero contar una experiencia. Yo aprendí a jugar al fútbol, que es un deporte común y corriente, por eso lo tomo como ejemplo. Y mi papá no me enseñó primero el reglamento, sino que muy pequeño me llevó y yo corría detrás de una pelota y no sabía ni por qué corría en esa versión de principiante. Pero ¿qué pasa? Cuando ya cumplí, creo, en aquella época 4 o 5 años, mi papá paraba la pelota y me enseñó a patear un córner, a patear un penal, y bueno, y fui aprendiendo, hasta que en cierto momento en la escuela me enseñaron el reglamento, y ahí fue desde una versión simple, concreta, operativa, llegué a una versión más acabada. Con esto le quiero decir que no soy Messi, ¿no? Pero particularmente fui aprendiendo cosas. Me falta mucho en este deporte, pero lo pongo como ejemplo, porque me parece que a veces nosotros damos mucha teoría. Fíjense, en todos los que estamos acá hacemos investigación. ¿Cuánto estudiamos de problema y de hipótesis? Y cada vez que tenemos que formular una, tenemos que ir al libro, porque no nos sale. Digamos la verdad. O si no, como siempre hicimos una y nos fue bien, seguimos siempre con la misma hipótesis, le cambiamos las palabras. Hasta que nos jubilamos y después estamos tranquilos. Digamos, me parece que es interesante darnos cuenta que muchas veces precedemos todas estas cuestiones y que dificultan un poco la tarea de enseñanza. Entonces él reconoce, y yo comparto claramente, el tema de la cerquitis y la elementitis como dos enfermedades que nosotros podemos llegar a abordar y abordar muy bien. Por eso creo que el nudo de lo que hoy se está discutiendo en la educación superior y en otros niveles educativos también, todos estamos muy preocupados en cómo hacer accesibles los contenidos a nuestros alumnos. Y ahí tenemos todos una preocupación. ¿Por qué? Porque en las sociedades del conocimiento está la producción de contenido, que la universidad no va a poder transmitir todos esos contenidos a los alumnos en el tiempo que tenemos. Ni agregándole, como decía el rector esta mañana, otra física. Porque si le saco una física y le pongo todos los contenidos a las otras, tampoco llego porque el tiempo y el espacio no me lo permiten. Y así podría tener miles de ejemplos en torno al tema de la universidad. Entonces hay una pregunta que hoy nos está interpelando en las sociedades del conocimiento, que es ¿cómo hago accesibles los contenidos a mis estudiantes? Por otro lado, ¿cómo logro motivarlos? Porque yo a veces siento que cuando discuto con colegas, que los que tengo al frente son como el obstáculo que no me permite enseñar. Y yo lo que tengo al frente, como se dijo esta mañana, es lo que tengo, son los sujetos con esas cualidades positivas y dificultades que me presentan, sobre los cuales yo tengo que trabajar. Este es mi oficio, el oficio de enseñar. Y creo que también hay un debate que hoy la universidad se está dando, en todo el territorio y también en Europa está pasando esto, que es en desarrollar en los estudiantes el oficio de estudiante, porque hay que aprender durante toda la vida. Es decir, si el chico nunca se puso el reloj en la casa para levantarse y estudiar, habrá que enseñar que hay que armar una agenda. Y alguien lo tiene que enseñar en la universidad. Será el profesor de matemática o el de actividades culturales, no sé quién, pero va a tener que enseñar a alguien eso, porque es el hábito, es lo necesario para poder lograr ciertas metas. Como por ejemplo poder leer un texto completo. Hoy los jóvenes tienen lecturas de flash. En algún momento algún profesor tendrá que decir, vamos a destinar 20 minutos a la lectura. Y haremos lectura silenciosa. En otro momento, lectura en voz alta. En otro momento, porque si uno no logra esas habilidades cognitivas previas, difícilmente va a lograr la meta de un título exitoso ese alumno. Porque esa herramienta la necesitamos todos los días en nuestro quehacer cotidiano. También esta mañana, y esto disculpen lo que voy a decir, pero me hacía como una autoevaluación mientras escuchaba a quienes hablaban y anotaba cositas por acá para compartirles. Yo digo, ¿cuántas de estas cuestiones de competencias y capacidades genéricas que escuchamos, nosotros como docentes tenemos un buen dominio? ¿Alguien hizo una autoevaluación? Para que cada uno pensemos, ¿no? Yo en algunas tengo 4, en otras tengo 8, en otras tengo 10, y del 1 al 10 me tengo que mirar, pero en algunas necesito potenciarlo. Qué bueno en el marco del desarrollo profesional docente, si yo tengo dificultades para poder comunicarme,
ciertas ideas, pueda aprender a comunicar ideas, por dar solamente un ejemplo. Me parece que acá también hay algo importante. Muchas veces le pedimos, y esto me lo dijo una vez un alumno, a los alumnos lo que nosotros no podemos hacer. Para que pensemos, solamente un alumno para mí muy criterioso, un médico, una vez me planteó esta cuestión. Dice, ustedes nos piden a nosotros muchas veces cosas que ustedes no saben hacer, porque cuando nosotros pedimos que nos indiquen cómo hacernos, nos mandan a leer. Cuando ustedes me parece que deberían. Yo digo, a ver, muchos de los que estamos acá, por algunos rostros que veo, nos piden que hagamos un video. ¿Todos sabemos hacer un video? Yo tengo que aprender. O sea, me explico, me tengo que poner en una situación de aprendizaje junto con mis alumnos. Y acá hay algo interesante, docentes y alumnos también pueden aprender. Y esto no significa que el docente pierde lugar. El docente sigue teniendo el lugar, pero aprendiendo el procedimiento, pero el docente tiene la ciencia, y esa ciencia la tiene que compartir con el alumno. Entonces digo, esto también en el siglo XXI nos pone en una situación de no siempre enseñar, también en algunos momentos tener que aprender. Por eso creo que esto es complejo, esto es controvertido, y lo que ya estuve diciendo, me parece que es bueno poder trabajar esto de la versión de principiante y cada vez ir teniendo versiones que sean más complejas. Esto lo pensé un poco a modo de introducción y ahora me voy a dedicar a compartir con ustedes una serie de principios que considero que son clave, no para que los apliquen a todos juntos, ojalá que los puedan aplicar a todos juntos, yo hasta el momento no he podido, pero me parece que es interesante poder tomar alguna de las ideas que yo les voy a compartir, que voy a tratar de no ser teórico, sino fuertemente práctico con ejemplos, para que puedan mejorar su práctica cotidiana. Mi preocupación todos los días es cómo mis alumnos comprenden, no cómo mis alumnos conocen. Fíjense en que parto de una premisa distinta a la que a veces tenemos. A veces hay gente que cree que haciendo 200 ejercicios el alumno aprendió y lo único que aprendió es una mecánica. Cuando va, nos aprueba por la propia mecánica que le tomo, pero el alumno no está pudiendo comprender la realidad. Cuando lo tiene que aplicar en una determinada situación no sabe cómo poder hacerlo. Por eso me parece que es importante ir viendo estos 7 principios. Primero, a mí me gusta a mis alumnos desde el inicio que juguemos el juego completo del aprendizaje. Es decir, no te voy a enseñar por parte nada. Desde el inicio, si tenés que hacer un video, vamos a hacer un video. Segundo, lograr que valga la pena jugar el juego. Yo te voy a plantear la construcción de un video, pero te voy a motivar lo suficiente por el tema para que vos estés bien comprometido con esta actividad. También voy a tratar de identificar en el proceso de hacer el video cuáles son esas partes difíciles, que yo me tengo que dedicar mucho tiempo a enseñártela, como puede ser armar el guión del video, porque el alumno tiene que destinar mucho tiempo a eso. Cuando enseño investigación, en cómo formular hipótesis y problemas, no lo paso rápido en el programa, como el título del trabajo, que se aprende rápidamente, con que tenga tiempo y espacio es suficiente y digamos de qué se trata, que eso uno lo aprende rápidamente mirando otros trabajos. Ahí viene un poquito de poder identificar dónde está la parte difícil. Y cada uno de los que estamos acá, cuando damos clase, sabemos dónde está la parte difícil. Cuando enseñamos los casos de factoreo, el caso número 1 no es el problema. El 5, en los casos de factoreo, es uno de los más problemáticos en enseñar, en la complejidad. Ahí tendré que destinar más tiempo, porque mis alumnos van a requerir mayor situación, mayor planteamiento de ciertas cuestiones. Por otro lado, siempre llevar a mis alumnos que puedan transferir. Y esto es importante. En la universidad esto pareciera ser que está faltando porque los alumnos lo reclaman y nosotros también nos vamos dando cuenta. Parece ser que yo aprendí a jugar al fútbol, como dije recién, pero luego no puedo transferir esas reglas al fútbol americano o no puedo jugar al fútbol en una cancha de pasto sintético, que no es lo mismo que el pasto natural y que no es lo mismo que en un patio de cemento, porque la pelota corre distinto. Entonces me parece que acá es interesante comenzar a trabajar con distintos niveles de comprensión. Por otro lado, enseñarle lo oculto. Si hay algo que los alumnos valoran, es cuando ustedes se sacan ese saco de profesor y nos lo sacamos y le contamos cómo dimos clase.
cómo lo preparamos, cómo sudamos, cómo Ferreira hoy está sentado acá, los mira a ustedes y está atento a su mirada para ver cómo, qué ejemplo pone en el escenario. Esto que para hoy poder venir acá y yo construir los ejemplos, algunos me los tuve que anotar porque tuve que ver las carreras que ustedes están desarrollando acá. No puedo venir a hablar de pedagogía acá, porque está la carrera de pedagogía, pero hoy acá en el aula tengo gente de distintas carreras. Y esto como docente uno lo va haciendo. Contar lo oculto es muy importante. Desde cómo hice esta presentación, que Patricia me mandó el plafón y yo tuve que ubicarlo. Y ayer aprendí algo muy importante, no sé por dónde anda el colega que me enseñó, que para que no se vean los bordes tenía que aplicarle de una forma determinada tal cosa y fui y lo hice y así lo traje y no se ven los bordes. Así que gracias al colega, no sé por dónde anda. Y uno todos los días va en la camisa de poder aprender. Y esto pasa hasta con los conocimientos más simples o más complejos que nosotros podamos tener. Todos los días estamos en esa situación. Encontrar lo oculto es muy bueno. Por otro lado, aprender del equipo y de los otros equipos. Y en ese sentido también aprender el juego del aprendizaje en esto que ustedes asumieron, que celebro, el compromiso con el aprendizaje. Si hay algo que nosotros tenemos como tarea central es que nuestros alumnos aprendan lo que tienen que aprender en los tiempos establecidos. No es que el alumno tiene que hacer 2 veces la materia. Nosotros tenemos que tratar que aprenda lo que tiene que aprender en el tiempo que está establecido. Y esto no significa regalarle nota a nadie. Implica como docente disponer toda la batería suficiente para generar oportunidades en nuestros alumnos para que ellos puedan aprender. Esta idea que les comparto no es nueva. Yo estaba todavía, mi mamá me estaba pensando, allá por el 60, y don Brunner ya decía estas cosas de esta manera, dicha para los niños, ¿no? Dice, nosotros empezamos con la hipótesis de que cualquier asignatura podía ser enseñada de forma efectiva a través de diferentes caminos, formas cognitivas, intelectuales, a cualquier niño en cualquier estado de desarrollo. Acá está planteando Brunner la necesidad de la complejidad. Yo puedo enseñar los valores en jardín de infante como los puedo enseñar en la universidad, pero el nivel de complejidad es totalmente diferente. Y ahí viene nuestro oficio, el oficio de enseñar, en poder tener el grado justo de complejidad que quiero pedir. Eso implica trabajo en equipo. Tengo que ver qué le dio el profe de física 1 para ver cómo engancho la física 2 y cómo sigo con la física 3. Y esto implica articulación de contenido, cosas que nosotros en las universidades, en algunos casos los tenemos muy aceitados y en otros solamente están en lindos documentos, pero uno va a la práctica y eso no está plasmado en lo que damos clase todos los días. Entonces, Brunner nos está indicando algo y para que no crean que vengo con algo inventado de hoy. No, esto está investigado desde mucho tiempo. Fíjense, en el año 60 ya se estaba enunciando esta gran idea y que tiene que ver con el aprendizaje por descubrimiento. Y ahora me quiero detener un poquitito en algunas cuestiones que me parecen centrales, que son cada uno de estos principios, ¿no? Y para eso esta mañana, disculpen, me anoté algunos ejemplos a partir de lo que escuchaba para ser más prudente en los ejemplos. Esta idea de jugar el juego completo del aprendizaje. A mí me parece que acá, ahora empiezo por cada uno de los principios para dejarle algunas notas para pensar. Me parece que es clave que el alumno tenga que hacer y que desde el inicio se enfrente al juego completo. Esto significa no dar por parte, sino presentar el todo desde el inicio. Yo, por ejemplo, cuando enseño metodología de la investigación, yo a mis alumnos directamente el primer día le digo empecemos con el proyecto. Y profe, ¿cómo se hace un proyecto? ¿Y cómo se hará un proyecto? Y ahí empieza la pregunta. Y uno como docente va con el alumno efectuando el proceso correspondiente. Con algunos voy muy rápido, con otros voy muy lento. Con otros tengo que andamiarlo de manera diferente, tengo que darle bibliografía y en algunos momentos agarrar el fibrón, agarrar la tiza y explicar varias horas para que me entiendan lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque somos personas, tenemos una trayectoria, cada uno se aproxima al conocimiento de distintos lugares, pero esto no es imposible. Por eso creo que jugar el juego completo del aprendizaje nos lleva, como he visto algunas de las experiencias que ustedes van a compartir,
a plantear el aprendizaje basado por proyecto. Esto es una cosa interesante. Traten de romper las unidades que tienen presentándole a los alumnos 2 o 3 proyectos para que hagan y en ese hacer integren los contenidos. Traten de trabajar con el aprendizaje basado en problemas, en los estudios de campo, que a los alumnos les gusta mucho. Hoy cuando salí veía un grupo de alumnos que estaba haciendo mediciones y una serie de cuestiones. Eso a los alumnos les interesa, pero eso hay que llevarlo al aula y colocarlo en lenguaje científico. Como ustedes ven, lo que yo estoy planteando tiene que ver mucho con un saber hacer. Un saber que pone el acento en el hacer, pero cuidado, no está vacío de teoría. El alumno tiene que poder argumentar en algún momento por qué lo hizo así y no lo hizo de otra manera. Y ahí aparecen las conceptualizaciones, aparecen los marcos teóricos, los marcos de referencia, que muchas veces nosotros creemos que primero el alumno tiene que saber eso. La práctica me indica, gente, que no siempre esto es así. La mayoría de las veces cuando el alumno hace, busca la teoría y la encuentra sola para poder justificar y decir y justificar por qué eso se hizo de esa manera y no de otra. Pero acá anoté como 4 premisas que es bueno para cuando ustedes den clase y para que no se pierda esta idea del juego completo del aprendizaje. Primero, siempre que den clase no pierdan el ritmo. ¿Qué significa esto? Que ninguno de los alumnos que esté piense que está perdiendo el tiempo. Miren qué simple que lo digo. Cuando estén dando clase, como entre un rato, cuando todos ustedes empiecen a bostezar, así se empiecen a estirar, uno tiene que estar desde acá muy atento y darse cuenta porque la atención se fue. No está interesando lo que Ferreira está diciendo, hay que comunicarlo de otra manera. Esto en el aula, gente, ustedes lo ven, a veces nos damos vueltas y decir, uy, por Dios, ¿cómo arranco? Porque uno se va dando cuenta el clima institucional, el clima del aula que uno va sosteniendo en la tarea cotidiana. Por otro lado, me parece que es importante no perder el foco. Y acá sí hay una advertencia desde la investigación. Hay investigaciones que indican que en el nivel superior hay profes que están perdiendo el foco. Un día vienen, hablan de un tema, al otro día salen totalmente con otro, no lo conectan con el anterior, entonces el alumno anda en la selva del conocimiento viendo cómo se ancla para poder entender. Si hay algo importante para dar clase, presenten desde el inicio, yo digo un recurso, como es la red conceptual, y todas las clases empiecen con eso y digan al alumno, estamos ahí. Para que no se pierda en la ruta del aprendizaje, en ese compromiso que queremos lograr con el aprendizaje. Pues si no, el alumno por ahí se pierde. Hoy el alumno de nivel superior dice que por ahí pierden el foco, fundamentalmente los de ciencias sociales, porque hay muchos hechos sociales, igual que el que llegó el lunes y se puso a hablar de las elecciones en derecho constitucional y se olvidó del tema que estaba dando, que era no sé cuál. En el caso chileno. En mi país también ocurren otros casos interesantes también. Me parece que lo importante es no perder el foco. Por otro lado, plantéenle desafíos a los alumnos. Me parece que por ahí nuestras clases son muy tradicionales, entonces lo interesante es poder plantear a nuestros alumnos ciertos desafíos, ¿no? Yo voy a dar acá un desafío para la escuela de pedagogía, lo mejor que está aquí. Yo a mis alumnos de didáctica les hago hacer la travesía de la didáctica a partir del GPS. Y ustedes me dirán, la gente de pedagogía, pero este está loco. No, no estoy loco. Tiene que ver con que el GPS tiene que ver con una ruta y la ruta de la educación tiene coordenadas. Y si yo al GPS no le pongo una coordenada con la otra, y no me va a poder ubicar. Entonces, ¿cómo transito? ¿Por qué camino llego a Roma? Hay distintos caminos. Entonces me tengo que poner en ese sentido a construir con los alumnos y hacer pedagogía. En mi objeto de conocimiento, por dar algún ejemplo también hoy aquí. Por otro lado, me parece que hace falta consolidar. Si hay algo que los alumnos dicen, es que nosotros llegamos, hacemos muchas cosas, pero no hacemos, por decirlo de una manera muy rápida, muchos ejercicios y muchas rutinas para que el alumno aprenda lo que tiene que aprender. Venimos, damos y damos por supuesto. Y ya está, y seguimos porque corremos con el programa, no hay tiempo, cada vez tenemos menos y los profesores que le sacaron una materia de física dirán, tengo una materia menos y listo, ahora te tengo que darte todo, así que escúchame y voy tras el programa. A mí me parece que de esta manera no se juega el juego completo del aprendizaje.
Entonces, haciendo síntesis, me parece que es bueno no perder el ritmo, no perder el foco, plantear desafíos y no olvidarnos de la necesidad de consolidar. Es decir, si mi papá se quedó con que solo me enseñó a patear un penal y ya está, y aprendí, no es suficiente. Mi papá tiene que haberse quedado varios momentos enseñándome a patear varios penales para enseñarme ciertas técnicas, ciertos procedimientos, para que yo pueda estar aprendiendo. Tener en cuenta esto implica poder jugar el juego completo del aprendizaje desde el inicio. Fíjense en que esto que yo les digo a ustedes, seguro que en algunas unidades, en algunos planteamientos que ustedes tienen, ustedes siempre están precediendo al hacer muchas cuestiones técnicas. No pierdan tiempo. Anímense en un día a poner el hacer por sobre la teoría y van a ver cómo su clase cambia en un 100% y van a dar todo lo mismo. No es que no lo puedan enseñar, van a dar exactamente lo mismo, de otra manera. Ustedes van a tener mayor adrenalina, los alumnos van a preguntar otras cosas que ustedes nunca se preguntaron tampoco y muchas veces capaz que le tengan que decir, mira, lo tengo que buscar. Y esto se asocia con un segundo principio, que es lograr que valga la pena jugar el juego. Y acá creo que sí hay algo bastante interesante, ¿no?, que tiene que ver en cómo logro que mis alumnos se motiven. Por ejemplo, muchos de los que estamos acá seguro estudiamos química y estudiamos la química orgánica, inorgánica, para mí muy tediosa, pero mi vida cambió cuando entré a una clase de química de la licenciatura en tecnología de los alimentos y una pregunta interesante para los alumnos fue, chicos, ¿dónde está la química en su cuerpo? Claro, todos los alumnos se entraron a mirar y dos que estaban cerca, muy jóvenes, dicen, nosotros tenemos química, profe. Química significa porque nos gustamos. ¿Está? Pero ahí la profesora comenzó a trabajar desde esta pregunta, ¿dónde está la química? Y comenzó a trabajar cuando ingiero alcohol, ¿qué pasa con el alcohol en mi cuerpo cuando se encuentra con tales cosas? De ahí al laboratorio. Luego la misma profesora, los alumnos tenían dificultades con la tabla periódica y los llevó a una verdulería y le hizo ordenar por colores las verduras y luego le trajo los colores a la tabla periódica y los alumnos aprendieron a utilizar fuertemente la tabla periódica. Y cuento algunas experiencias, no vengo del campo de la química, vengo del campo de la ciencia de la educación, pero realmente esta profesora hasta a mí me hizo gustar química. Hoy investigo la enseñanza de las ciencias. Me hizo gustar realmente porque uno cuando le ve utilidad a lo que estudia, empieza como a decir, ah, esto sirve. Así otro ejemplo que me parece también importante para los ingenieros en sistema, que hoy se lo planteaba en el almuerzo cuando compartimos, estábamos con alumnos trabajando con mucha dificultad en tema de sus proyectos y yo no lograba que ellos pudieran aprender comprensivamente, sino el ejercicio era como la línea de pensamiento que querían seguir. Entonces yo le planteé, ¿cuál es el ancho del ancho de banda? Claro, todos los ingenieros me miraron y me dijeron, ¿qué me está preguntando? Ah, interesante la pregunta. Estas preguntas Perkin las llama tópicos generadores. Tópicos que permiten generar conocimiento porque no tienen una respuesta lineal. Voy a contar algo para que puedan hacer transferencia. Una vez investigando en jardín de infantes, estaba una maestra enseñando y bueno, trabajaba con ellos y decía, ¿por qué se le cae el pelo a los perros? Y los chicos, curiosos con esto, sacaban todas sus hipótesis y justificaban y buscaban, venían los padres y todo. Y uno se acerca, yo estaba sentado en esas sillas chiquitas, un dolor de cintura bárbaro porque soy un poco alto para estar en esa silla, viene y me dice, Horacio, dice, a vos también se te está cayendo el pelo. Claro, yo le digo, y sí, tenés razón, interesante. Le digo, claro, sí, se me está cayendo el pelo, ¿por qué? Y yo le pregunto automáticamente, ¿y por qué? Porque sos vivo. Fíjense en la respuesta del chico inmediatamente y estaba estudiando por qué se le cae el pelo a los perros. Trabajando con la pregunta, trabajando con temas que al alumno realmente lo motivan y que no encuentran una respuesta lineal, generamos mejores procesos de aprendizaje y de integración de contenidos. Y hoy
La educación superior tiene que apostar hacia esos lugares. Por ejemplo, otra de las cuestiones que hoy he visto que se están trabajando en algunas carreras tienen que ver en toda la vinculación entre la energía y el cambio climático, tema que nos preocupa a todos y me parece que es un tema que hoy los chicos a partir de ahí disparan hacia distintos lugares. En la matemática, en primer año, por ejemplo, en la carrera de Ciencias Económicas, leer la economía con números. Este fue el interrogante del profesor de Economía. Y de ahí enseñó oferta, demanda, todo lo que ustedes puedan entrar en relación. Digamos, cuando uno plantea esta temática desde este lugar, logramos mucho más motivación. ¿Por qué? Porque está más cercano a ellos, está más cercano a su propia vida. Y ustedes dirán, pero no siempre puedo inventar este tipo de cuestiones. Inventen una buena pregunta hasta que salga un tema de esta naturaleza, porque la vida nos va colocando con temas todos los días. Entonces me parece que ahí es interesante. Piensen ustedes el análisis que puede haber hecho un profesor de ciencias sociales a partir del resultado de las elecciones que ustedes tuvieron el domingo pasado, a la clase siguiente del lunes, para venir y plantear un tema de debate y generar escenarios futuros, es una tarea de acá a terminar este año con total tranquilidad y el que viene. Y este es un ejercicio de proyección donde entramos a trabajar matemáticas, ciencias sociales, la historia de Chile, compararnos con el hermano argentino y con el otro lado y poder hacer miles de cuestiones en el escenario, solamente por decir algunas de las cuestiones. Aquí me parece que nosotros tenemos como algunos desafíos bastante fuertes, ¿no? Que tienen que ver en cómo le planteamos a nuestros alumnos distintos tipos de actividades. Y esto implica, cuando uno genera la estrategia de vincular distintas actividades con distintos recursos que hoy se pudieron ver acá y que ustedes tienen, los celulares, las apps, bueno, hay mil cosas que hoy circulan para poder utilizar las redes sociales. Y me parece que uno cuando se va amigando con esto es importante. Pero también uno viendo lo que pasa en el tema de las aulas, uno ve que hoy con respecto a esto hay poca flexibilidad. ¿Y por qué hay poca flexibilidad? Porque corremos tras el currículum. Corremos tras los contenidos, tras el apunte o tras el bodoque que tengamos armado de materiales para enseñar. Y creo que acá los alumnos adoptan como tres grandes posturas. La primera postura es una resistencia pasiva. Muchos de ustedes están diciendo cuándo termina Ferreira, si nos vamos a la otra etapa. Resistencia pasiva, nadie dice nada. Por otro lado, sabotaje, alguien corta la luz y nos tenemos que ir, pues no podemos seguir. Y la rebelión, todos entendieron mal el horario y hoy no vino nadie. Y yo estaba solo acá hoy. Doy este ejemplo. Son ejemplos que hoy ocurren en la universidad. Profe, ¿cómo? ¿Hoy tenemos el parcial? No, si usted avisó que era tal día, ¿no les pasó esto? Bueno, esta realidad se ve en la universidad, se ve en la escuela secundaria, se ve hoy hasta en la escuela primaria. Cuando uno mira prácticas, estamos viendo que esto va aconteciendo. Ahora en Córdoba lo que hacen es cortar el agua, así se tienen que ir, porque no hay agua. Entonces no se puede usar el baño, es antihigiénico, nos tenemos que ir. O sea, esa es la moda ahora ya no cortan más la luz, es el agua. O ponen bomba, en el otro ejemplo de los últimos días que teníamos en el escenario. Pero estos son los ejemplos de no estar motivado, de no tener interés por poder aprender. Entonces Perkin dice, tratar de generar un clima favorable. ¿Y cómo lo llama él teóricamente a esto? Generar enganches narrativos. Es decir, un enganche narrativo es algo que enganche la posibilidad de poder enseñar. Cuidado, no siempre logro tener todos los enganches para enseñar todo lo que tengo que enseñar. Entonces, en algún momento hay cosas que las enseño fuera del enganche, porque no lo pude enganchar, valga la redundancia en la utilización del término. Siguiendo con esta idea, como recién lo decía, creo que es bueno trabajar la teoría de la dificultad. Y acá hay que estar muy atento al tema de cómo voy evaluando, cómo voy mirando lo que mis alumnos hacen. Por eso es muy bueno en los procesos no solo la heteroevaluación o la coevaluación, sino también la autoevaluación. Yo no sé si alguno de ustedes como docente la ha aplicado, pero el mito que hay que los alumnos cuando se autoevalúan se ponen siempre 10. Y esto es mentira cuando uno lo aplica.
Esto está interesante, háganlo si nunca lo hicieron, van a ver que los alumnos no se ponen 10 y a algunos les va a sorprender porque se ponen una nota tan baja que ustedes nunca le hubieran puesto esa nota. ¿Está? Esto me parece que es interesante poderlo ver porque va ayudando a los procesos de aprender a aprender durante toda la vida. Que no soy el chico 10, sino que soy el chico 9, en algunas materias soy el 8, en otras soy el 7, porque ahí viene lo que Perkin dice, cuidado, no es acumular cosas, sino el esfuerzo que yo pongo para lograr lo que tengo que lograr. Y esto es muy interesante, desde la pedagogía de la comprensión, uno puede ir acompañando en estos procesos. Por eso felicito a aquellos docentes que utilizan el portafolio como herramienta interesante para que el alumno se vaya autoevaluando y yo también pudiendo mirar su propio proceso. Siguiendo entonces con esto de las partes difíciles que ya lo expliqué, a mí me parece que esto no es menor, gente, ¿no? Cuando uno puede identificar en la materia que da la parte difícil. Y no es todo el programa difícil, hay contenidos que ustedes saben, unidades que son las más difíciles. Sobre eso, inventar varios juegos completos. ¿Esto qué significa? Me salgo del juego general y me coloco en un juego particular para que el alumno aprenda lo que tiene que aprender. Jugar de visitante, algo que dije también un poco rápido, tiene que ver en que no siempre tengo que utilizar el conocimiento y utilizarlo bajo la misma forma. Es decir, mi papá me enseñó a jugar al fútbol y la evaluación fue anda a jugar un partido de fútbol. Porque ahí la aplicación es directa. Lo importante es generar una complejización distinta para darme cuenta que el alumno puede usar el conocimiento. Voy a contar algo simple y concreto para que lo podamos como entender. Una vez enseñando un profesor de física, trabajó con los alumnos la idea de construir un cohete para enseñar ciertos principios de la física. Los alumnos construyeron el cohete, lo pudieron elevar a partir de un compresor y todo lo demás, súper interesante. La vuelta al aula fue, ahora ustedes van a construir una presentación científica para llevar al semillero de investigación sobre la construcción de un cohete. Es decir, todo lo que vivenciaron como experiencia con el principio de Pascal, etcétera, 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 lo tuvieron que llevar pero a un código científico. Y ahí había una transferencia interesante. No solo me quedo con la práctica, sino lo tuve que llevar a este lenguaje correspondiente. Y me parece que es interesante cuando uno va complejizando y llevándolo a ciertos niveles de transferencia. Transferencia que Perkin llama de vía baja o de vía alta. La vía alta es la más compleja, es decir, cuando la llevo a otro campo. Es decir, esto mismo que hice, le digo que preparen un paper científico. Entonces ahí ya me voy a otro nivel donde el alumno ya requiere otras cosas desde otros espacios. Por dar solamente algún ejemplo como tal. Entonces no olvidarnos de la importancia que tiene el tema de la transferencia. Jugar el juego oculto. A mí me parece que acá hay algo bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, ninguno de ustedes se enteraría, si yo no lo cuento, cómo yo accedí a esta teoría de David Perkin. Y se la voy a contar porque creo que es bueno compartirlo. Y así tiene que dar clase un docente. Ustedes resuelven en su ejercicio profesional muchas cosas que no están en ningún libro. Hay que contársela a los alumnos, porque eso, ¿saben qué? Dice Perkin, ayuda al alumno a aprender. Yo una vez estaba trabajando y trabajo actualmente en Colombia y un alumno rendía su tesis y siempre que acompaño a un alumno, por más que esté distante, me gusta estar el día de la defensa de la tesis, porque es un poco como acompañarlo en su última etapa, ¿no? Luego de haber compartido varias horas de lectura, crítica, discusión. Y bueno, me voy a Colombia a compartir con este alumno su defensa de tesis, da su defensa de tesis, todo muy bien, le digo, mira, yo me voy corriendo al aeropuerto porque me tengo que volver, un viaje relámpago, solo vine para esto. Dice, mire, profe, usted vaya, pero trate de esperarme hasta el último, no ingrese porque tengo que darle algo a usted. Y él viene en un sobre, me entrega, porque no había logrado ponerle papel de regalo ni nada de eso, me entrega un sobre y dice, pero no lo abra hasta que no suba al avión. Y yo enseguida, vieron que uno recibe un regalo, lo primero para tener suerte dice que hay que romperlo, entonces le intenté, no, me dice, profe, no, mírelo después que pase. Por supuesto, eso me generó a mí
cierta ansiedad porque digo, ¿qué me llevo? Le digo, no me habrás puesto droga. Le digo que ahora paso a la aduana y me dejan ahí porque no. Dice, vaya tranquilo que no es eso. Bueno, nos saludamos, vamos. Lo abro, por supuesto, subí al avión, lo primero que hice, me senté, cuando me ubiqué, bajé el sobre, rompí y quería ver de qué se trataba. Y ahí justamente él me regala el libro, bueno, lo tengo por acá adentro, quería mostrárselo, que es el que tiene la naranjita. Y cuando lo abro, en la tapa dice claramente algo importante, así usted, profesor, me enseñó. Cuando lo empiezo a leer, está lo que yo le acabo de contar a ustedes, está el marco teórico de la forma en la cual yo daba clase. Esto que le estoy contando a ustedes. Si yo no cuento esto, esto es oculto. Perkin dice que esto hay que contarlo. Porque de esta manera muchas veces nosotros hemos aprendido. Un alumno que viene y dice, profe, ¿vio este apunte? Y nosotros lo vemos y decimos, no, nunca lo vi, qué interesante. Y cuando mucho yo me apropié de cierto conocimiento a partir de ese apunte de un alumno. Esto fue un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de experiencias y Perkin dice, le contemos al alumno cómo nosotros resolvemos cierta cuestión desde la práctica. Por ejemplo, cuando estoy dando clase y tengo un problema en el cual tengo alguna dificultad para transferir un determinado contenido, automáticamente ver cómo yo puedo salir de esa situación, contarle al alumno cómo se hace en lo cotidiano. Por ejemplo, cuando uno se tienta de algo, cuando está dando una conferencia, automáticamente pensar en algo feo. Y uno automáticamente se pone serio nuevamente y arranca. Estas cuestiones no están escritas en ningún lado, pero Perkin dice que hay que enseñársela a los alumnos. Fíjense en qué cosa interesante, enseñar lo oculto, eso que nadie enseña, es la estrategia en definitiva. Me parece que acá hay mucho por enseñar, porque nosotros en nuestro oficio aprendemos muchas cosas. Aprendemos el manejo de la oralidad, aprendemos muchísimas cosas que a veces no las contamos. Es muy bueno poder contarle a nuestros alumnos estas cuestiones. Aprender del equipo y de los otros equipos. Acá me parece que es clave, ¿no? Yo aprendo del propio equipo, pero también de los otros. Medio como los futbolistas y los deportistas. Es muy bueno verse cómo resolví tal o cual situación. Por eso celebro cuando ustedes compartan experiencias y que se las puedan contar, porque ahí hubo problemas que hay gente que lo resolvió de una manera y otro en otro contexto lo va a resolver de otra manera. O sea, ahí también me parece que es importante el aprendizaje del equipo y de los otros equipos. En la Facultad de Medicina esto es muy, muy utilizado. Actualmente en la Universidad Católica de Córdoba, en el espacio de formación. El aprender y el aprender de los otros equipos. Se filman las prácticas y luego las analizan en equipo. ¿Por qué un grupo actuó así? ¿Por qué otro grupo actuó de esta otra manera? Y le está resultando como un espacio de aprendizaje bastante interesante. También creo que este es uno de los principios, diría, como fundamentales, ¿no? Como docente universitario en algún momento tenemos que dejar de ser conductores, como yo hoy acá. Estoy hablando yo, ustedes todos me miran, algunos me hacen así, otros no. Me parece que lo interesante de esto es poder ver que en algún lugar hay que dejar que el proceso lo conduzcan ustedes, para darme cuenta si realmente me entendieron, porque si no me quedo con que soy un célebre. Lo digo así porque metafóricamente esto en la universidad se ve mucho. ¿Cómo te va con la cátedra? Excelente. Los alumnos te preguntan, no, pero como es tan simple, todos me entienden. Cuidado con esto. Son afirmaciones que no podemos como docente tenernos. Esto puede ocurrir en el ejercicio profesional, pero no ocurre en el aula. En el aula es bueno la pregunta, el alumno que duda, el alumno a veces no lee, viene sin leer, y ustedes dicen, bueno, si no leen, enseñanza invertida, todo lo que quieran, pero si el alumno no hizo la actividad previa, con la enseñanza invertida viene y hay que empezar de cero. Entonces me parece que lo interesante es poder ir viendo esto y cómo yo le doy al alumno en algunos momentos el lugar de conductor, no siempre yo estar conduciendo el tema del proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo me acuerdo de esto cuando quería aprender a manejar, ¿no? Y salí con mi padre, me dice, sentate acá, fíjate. Y me decía, primera, segunda, poner acá, haz esto acá. Bueno, vení, sentate. Claro, cuando arranqué, nunca arranqué, se paraba el auto de manera permanente. ¿Por qué? Porque el ejercicio no estaba dado.
la mejor situación de mi papá fue, vos no naciste para manejar, volvamos a casa, sentate acá, me llevó, por supuesto, yo muy amargado con mis 14 años que no iba a manejar nunca, y entro y mi hermano que era mayor me dice, quédate tranquilo, ya vas a ver cómo, la confianza depositada, mi hermano tranquilo, algún día de esto, cuando papá no esté, yo ya había leído, vamos a tener la posibilidad. Y de hecho fue así, pero mi hermano cuando salí, no me sentó en el otro lugar, me dijo, sentate ahí, baja el auto. No, que voy a bajar el auto. Claro, yo tenía todo el miedo de que no podía. Mi hermano me enseñó, bajé el auto, salí, tuve la confianza, pude aprender a manejar. Hoy manejo gracias a eso. Pero bajo el otro modelo yo no hubiera podido aprender. Entonces, me parece que es interesante muchas veces para darnos cuenta cuánto el alumno sabe, darle el lugar que asuma la conducción del aprendizaje. Por ello, me parece importante dejarles como cierre algunas cuestiones. También les dejo un video para que después vean, ¿no? A mí me parece que la enseñanza es poderosa. Cuando digo que es poderosa es porque posibilita cosas. Y me parece que tiene como 3 elementos, 3 palabras que son claves en esta cuestión. Primero, que con el conocimiento tenemos que hacer algo. Primero, es necesario instruir. Hace falta enseñar. Hoy un buen docente universitario es el docente que explica, no solo aquel que orienta el trabajo de investigación. Esto también es importante porque parece ser que el alumno llegó acá y acá ya viene con todo listo y ya tiene que salir con su título al año siguiente y si es posible ya pensando qué maestría hace. Eso me parece que es interesante. Segunda cuestión, entrenar, preparar la secuencia de rutinas necesarias para que el alumno pueda aprender lo que tiene que aprender, es decir, aprenda su oficio, para poder aprender durante toda la vida y también su oficio profesional. Por eso las prácticas profesionalizantes son tan importantes. Y algo que nunca se tienen que olvidar, el tema de la pregunta. Nunca terminen una clase con certeza, siempre con una pregunta. En las sociedades del conocimiento, las verdades no son absolutas. Las verdades son relativas, es decir, yo hoy lo que le estoy contando es lo que yo sé hasta hoy, pero ustedes me podrán estar ya cuestionando ciertas cuestiones de mi discurso y qué bueno que así sea, para poder construir, para poder conversar sobre ciertas cuestiones. Por ello, antes de pasar a algunas cuestiones propias de las actividades de comprensión, que son sobre las cuales nosotros vamos haciendo foco en todos los días cuando damos clase, y pensando en lo que esta mañana pude escuchar, a mí me parece que hay como 4 elementos que son clave en la actividad de enseñanza. Primero, dejemos que nuestros alumnos expresen libremente sus ideas y sus sentimientos. A mí me parece que por ahí estamos muy acartonados, solamente estamos pensando en los contenidos y yo le diría conceptuales. Dejemos que nuestros alumnos también expresen lo que sienten. Por eso trabajen mucho con objetos culturales. El alumno tiene objetos que son propios. Por ejemplo, en el caso de medicina, les hacen elegir a los alumnos un determinado objeto propio de la profesión, que traigan y que lo analicen, que digan por qué lo eligieron. Y ahí empiezan las especialidades ya a surgir a partir de por qué eligieron tal o cual cuestión. Muy interesante cuando uno se vincula con el conocimiento desde otro lugar. Otra de las cuestiones, permítanle a los alumnos que se comuniquen con otros, que no se encapsulen en el propio grupo, sino que abran la posibilidad hoy que dan las comunicaciones de poder estar en contacto con alumnos, a veces de otras universidades que ni se conocen, pero que a partir de ese diálogo entran en diálogo de construcción de conocimiento. No solo hola, ¿cómo estás? O cuándo venís a Chile o cuándo vas a la Argentina, sino entrar en un diálogo académico. Y hay comunidades de aprendizaje que son muy interesantes a partir de las redes. La tercera cuestión, posibilitar claramente que el alumno descubra, investigue, ande, conozca, haga, por decirlo de alguna manera simple, poder entender eso. Y por último, la transferencia, que el alumno pueda transferir lo que aprendió a otro contexto, para darme cuenta que realmente los alumnos aprendieron. Por ello, me parece que algunas actividades que quiero como dejarles para darnos cuenta de cómo los alumnos pueden comprender, tienen que ver con esta que es listado aquí. La primera tiene que ver, permítanle a los alumnos que con sus palabras expliquen lo que ustedes enseñaron.
insistan sobre esto, porque ahí nos vamos a dar cuenta si el alumno aprendió. Díganle al alumno que con lo que aprendió o con lo que dijo Ferreira, ahora cuando hablemos del diálogo, construyamos un ejemplo de lo que yo estoy haciendo. Que ustedes tienen algunos ejemplos por lo que he visto en la agenda de hoy. Por otro lado, permítanle a los alumnos que apliquen este conocimiento para resolver situaciones. Díganle que lo justifiquen, y acá aparece la teoría. Es claro que el alumno cuando tiene que justificar comienza a aprender a argumentar y a dar razones. Esto es importante enseñarlo, porque si no nos quedamos solamente en actividades meramente descriptivas. Por otro lado, permitándole a los alumnos que comparen, que contrasten. Esto me parece que es interesante para poder aprender. Esto que se dio acá, ¿se dará lo mismo en la Argentina? ¿Qué hubiera pasado si el submarino se hundía en las costas de New York? ¿Es lo mismo que haberse hundido en las costas de tal lugar? ¿Qué pasó? Contraste. Ir mirando este tipo de situaciones. Me parece que es clave para que el alumno darnos cuenta que está aprendiendo. La contextualización, es decir, que el alumno pueda salirse del contexto del aula, llevar esto al contexto de la empresa, al contexto del gobierno, a otro contexto que no es el contexto en el cual él está trabajando o está haciendo tal o cual situación, así sea experimental o teórica. Y luego la generalización, cómo él puede generalizar ciertas leyes para poder seguir aprendiendo. Yo creo que hay una clave en la educación superior que siempre es ir más allá de lo que se sabe. No darle lo que ya se sabe, sino ir más allá de lo que uno sabe. Y esto me parece que es importante cuando yo lo vinculo con estos principios que ustedes tienen enunciado en el documento general de docencia, que me parece clave, cómo el alumno se implica, es decir, cómo el alumno se involucra, cómo el alumno se empodera, se hace cargo de, se responsabiliza de, cómo se siente desafiado. Fíjense en que tiene que ver con los principios que yo le acabo de plantear. El desafío no va a estar porque haga 200 ejercicios, sino el desafío va a estar planteado por una buena pregunta, un buen problema. ¿Cómo movilizo las habilidades del pensamiento superior? Me parece que esto también es clave. ¿Cómo permito la interacción con otros, el trabajo con equipo? ¿Cómo me siento provocado a poder aprender? Es decir, hay un enganche narrativo que a mí me dice que tengo que poder aprender. Entonces me parece que es muy, pero muy importante cuando se vincula todo esto con el aprender haciendo. Por ello, para terminar, y es una traducción literal de Perkin, me gustó finalizar con esta frase que dice: el mundo sería un lugar mejor si la gente lograra una mediocridad activa en vez de una erudición pasiva. A mí me gusta siempre estar en situación de aprendizaje, tratando de poder aprender de los demás, porque creo que uno es producto social, no es producto individual. Y por eso la pedagogía de la comprensión me atrapa en mis clases cotidianas. Yo con mis alumnos trabajo objetos culturales, trabajo series, trabajo películas de distintos lugares y voy integrando todos mis conocimientos. Vinculamos mucho nuestra actividad con la práctica social, la práctica responsable. Y me parece que acá hay cosas como muy interesantes para poder enseñar. ¿Qué tiene esto de oculto que si no lo cuento nadie lo va a poder descubrir? Una tarea de planificación de la enseñanza muy fuerte. Esto no se planifica a la mañana mientras estoy desayunando. Tiene un momento en el cual uno tiene que ir y tiene que venir con el contenido, ver cómo, porque no nos olvidemos que nuestra actividad tiene intencionalidad pedagógica. Todo lo que yo armo muchas veces lo descontextualizo para traerlo al aula y luego lo tengo que trabajar nuevamente fuera del contexto. Esta es nuestra tarea docente. Lo que Chevalier dice claramente que tiene que ver con los procesos de transposición didáctica. Esta tarea es el oficio de estar en esta universidad y no estar en la empresa. En la empresa hay otra tarea. Acá adentro el oficio está en la transposición didáctica, en cómo yo transmito estos contenidos a mis alumnos, cómo yo preparo mi conferencia para docentes de la universidad, que hubiera sido totalmente distinta si era para docentes de nivel inicial, y hubiera sido totalmente distinta si era para alumnos en formación docente, y hubiera sido distinta si es para padres. Y esto son contextos distintos en el cual el docente tiene que ir como teniendo este oficio. Y ustedes dirán, ¿y quién me enseña eso? Según esta teoría, experimentándolo.
Por eso mi recomendación es que traten de pensar en un juego completo con sus alumnos, traten de pensar en un enganche narrativo, traten de identificar las partes difíciles, agarren el programa y marquen los 5 conceptos, los 4, los 3, los 2 o los 10, que son muy complejos para enseñar a los alumnos y destinémosle mucho tiempo. Posibilitemos no solo el trabajo individual, sino el trabajo con otros. No siempre estemos nosotros al frente, en algunos momentos los hagamos exponer a ellos, porque ahí viene la argumentación, que ellos puedan explicar lo que tienen que explicar. Bueno, y me parece que ahí vamos a entrar en un motor distinto, más otras cosas que se pudieran estar haciendo. Por ello le dejo una postal de donde yo vivo, cerca de la laguna de Mar Chiquita, en el centro de Córdoba. Ese es un atardecer de mi zona, donde hay flamencos rosados, porque creo que la naturaleza nos une y ustedes tienen un paisaje también que es muy lindo e interesante. Así que muchísimas gracias por la escucha y nuevamente gracias a la universidad por la oportunidad. Bueno, queremos agradecer al doctor Horacio Ferreira por la conferencia y quisiéramos... A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Sí. Una preguntita. Una preguntita. Una pregunta. Pero apelemos a la síntesis. ¿Quién quisiera de ustedes hacer alguna pregunta al doctor? No se peleen. Una pregunta, un comentario, una no aceptación, una aceptación. ¿Sí? A mí me quedó una duda. Muy bien. En algún momento tú planteas el tema de los hábitos. De que yo tengo que enseñarle a mis alumnos a ser responsables. Aquellos que somos un poquito mayores, que nacimos antes, esas cosas se aprendían en la casa. Entonces yo no puedo enseñarle al alumno que tiene que llegar. Tengo una colega por ahí que una vez tuvo una experiencia con alumnos que llegaban impresentables. Ay, hoy. Los mandó a bañarse. ¿Ya? Entonces, así como yo aprendo hábitos, la responsabilidad, el hacerse una agenda. ¿Cómo veo eso hoy día? Bien. Bueno, creo que acá el colega nos plantea algo del desacople. Hay algunos autores que hablan del desacople que existe. Hoy creo que la sociedad del siglo XXI cambalache, como nos gusta decirlo a nosotros en nuestro país, particularmente esto que plantea el profe es real, pero también tenemos dos mortalidades de certeza, profe, y a mí me pasó también. Si yo no abordo este contenido con mis alumnos, me pierdo la oportunidad de que esto cambie. ¿Está? Es responsabilidad de otros, no hay duda, vos ya lo planteaste, familia, niveles anteriores y todo. Pero si hay algo que la universidad debe lograr es poder fortalecer el desarrollo de oficio de estudiante en el nivel superior. Y yo digo que si el primer año, más allá de este ejemplo que con el profe utilizamos así simple y concreto, logramos fortalecer el oficio de estudiante y no pasa por enseñar técnicas de estudio, porque a veces creemos que el oficio de estudiante pasa por la técnica de estudio y muchos de los que estamos acá estudiamos todas las técnicas de estudio y no nos funcionó tampoco. Digamos, me parece que hay que ir a un nudo central que Perkin también lo plantea en el primer libro, La Escuela Inteligente, que si uno no genera condiciones previas para que el alumno pueda aprender, luego termina muchas veces la carrera que eligió, pero sin estas competencias, lo que luego le imposibilita el desarrollo propio en la vida como profesional. Entonces, como universidad, yo me daría un plan, ni ser tan perdonador de cosas que no traigo, pero también generar desde la universidad un espacio para darnos cuenta que nuestros alumnos no vienen con estas habilidades, que no vienen con estos hábitos. Yo, por ejemplo, en primer año de la universidad en psicología, enseño a leer. Y los pongo a leer en voz alta. Y digo, continúa vos, y yo también leo. El ejemplo modelo. Voy, vengo, traigo objetos culturales, traigo yo. Hoy les contaba en el almuerzo a las compañeras, un día teníamos que llevar objetos culturales, todos médicos, que parece ser que la cultura les queda por otro lado. Cuando vos le traes un objeto cultural,
empiezan a trabajar el objeto cultural y lo hacen de manera excelente. Por ejemplo, un alumno me trajo como objeto cultural, me acuerdo, un libro, ¿Quién se ha robado el queso? Ese que se compra en los aeropuertos. O sea, muy simple. Ese es su objeto cultural. Y yo le llevé el pañuelo de mi papá, que me había dejado cuando murió, el pañuelo que tenía el cuello. Claro, entonces él dice, ¿cómo esto? ¿Por qué esto es un objeto cultural si eso es una prenda? A ver, ¿qué es cultura para vos? Y comenzar a trabajar este tipo de cuestiones hace que el oficio uno lo empiece a construir de manera diferente. Estoy hablando de distintos niveles para tener distintos ejemplos. Yo diría que no tengo una respuesta directa, profe, para darte, pero creo que desde la universidad algo tenemos que hacer, porque si no este alumno es ese alumno crónico que vamos teniendo y que van a ver ustedes que después van a terminar diciendo que como está en la gratuidad, pobrecito, él es así porque vino desde ese lugar, pero si uno no le genera condiciones en mi país, pasa. El alumno que estudia, ustedes saben que la educación superior en la Argentina es gratuita, excepto el que quiere, va y paga en una universidad privada y tiene su formación, pero es gratuita, y esta es una crítica permanente. Claro, como ahí es gratis, se toman toda la vida para hacerlo. Bueno, me parece que algo de eso hay también, que hay que poner límites, o sea, no digo que esté bien, pero estos alumnos llegan a la universidad y tienen esta dificultad. A ver, desde la universidad, ¿qué hago? ¿Los expulso o veo cómo puedo hacer algo? Y en ese algo no es la respuesta de un profe, sino es institucional, para poder generar este oficio. El oficio de estudiante, que tiene que ver hasta con las normas de convivencia. Como vos decís, a veces uno entra al aula y dice, por favor, váyase a bañar, porque uno no puede dar clase el olor que hay. Y esto pasa. O sea, a mí me ha pasado claramente que cuando son todos varones, lo digo más rápido, a veces cuando hay una dama soy más prudente en el tema de la higiene, porque bueno, si no empezamos con todas las cuestiones de género y todo lo demás, que hoy circulan en el escenario, porque también nos pasa eso. Vos fijate, profe, cómo cambió el tiempo. Vos antes ibas a un box, te sentabas con tu profesora, no había ningún problema porque había un respeto muy establecido. Hoy todos los profesores ya tenemos cuidado de ir con un alumno al box. Mejor que alguien me esté mirando, porque después empiezan con un tormento bastante interesante. Esas son las lógicas de juego de hoy, no es fuera de planeta lo que estoy diciendo. Y muchos profes ya con la puerta abierta, porque han cambiado las lógicas culturales de funcionamiento. Entonces ahí hay una fuerte movida en la universidad, que no es la universidad de antes, que yo estudié, que vos estudiaste también seguro, sino fueron cambiando cosas. No tengo la respuesta. Creo que sí, la universidad tiene que darse un plan con respecto a esto, porque si uno no genera las condiciones, luego no vamos a ver los frutos que a veces escribimos en los documentos, dejamos instalado en ciertas discusiones que nos vamos dando, ¿no? Así que bueno, esa es un poco para que juntos construyamos algo en torno al oficio. Bueno, yo creo que debiésemos reiterar el aplauso para Horacio Ferreira. Tan asertiva, precisa y espero muy constructiva presentación. Me gustaría pedirle a Pamela, nuestra directora de Desarrollo Curricular y Docente, que haga entrega de un pequeño presente para Horacio. Bueno. Epa. Muchas gracias. A la luz. Ahí vamos. Muy bien, no, gracias a vos. Muchas gracias. Ahora mostramos. Muy bien. Un libro, me viene muy bien para poder dirigir. Pero tiene un detalle de más, Horacio, mira, tiene un detalle. Ajá. Está grabado con el nombre de la facultad. De la universidad. De la universidad, Sí. Exactamente. Muchas gracias. Sí. Quedar mi recuerdo porque creo que es importante cuando uno anda por distintos lugares todo lo que se aprende. Si hay algo importante como docente, y amo la docencia porque me gusta muchísimo, siempre hagan otra cosa en la vida que no sea docencia. Yo, por ejemplo, pinto mandalas, ahora voy a un coro y canto, porque eso me permite conectarme con la vida de otra manera y hacer en mis clases cosas totalmente distintas. Es una recomendación solamente, a varios amigos que se lo he dado.